Buenos días a todos, bienvenidos a este webinar Cómo vender en tiempos de crisis. Hoy estamos por parte de Metriplica, Fernando Gavarrón, por parte de Dynamic Yield, Ander Casitas, y yo mismo, que soy Enrique Quintero, que soy el director general de Metriplica Vía Blue. Ante esta pregunta, ¿cómo vender en tiempos de crisis? Digamos que lo que tenemos claro es que nos obliga a focalizarnos en acciones mucho más efectivas. Es decir, tenemos menos oportunidades de equivocarnos y, por tanto, tenemos que ir a enfocarnos en lo más efectivo, como os decía, ¿no? Así que yo voy a intentar daros muy rápidamente 4 o 5 recomendaciones para conseguirlo, ¿no? La primera de ellas, digamos que es muy sencilla y se trata de mirar los mejores de la clase. Oye, si tú quieres llegar a ser el mejor, trata de identificar quién es el mejor y ponte un poco a rueda, ¿sí? En este caso, haciendo el ejercicio sobre e-commerce, lo tenemos muy sencillo, ¿no? Desde hace, creo que 20 años, hay un ejemplo por antonomasia y no es otro que Amazon. ¿Por qué? Pues porque los números hablan por sí mismos. Ya veis que tienen el 50% del mercado del e-commerce en Estados Unidos, generan esta cantidad de dinero que a mí me hace temblar las piernas, ni me lo imagino. Casi todo el mundo, el 50% de Estados Unidos, empiezan las búsquedas a través ya de Amazon y no de los buscadores. Por tanto, solo por esto ya tenemos claro que para el mercado del e-commerce este sería el ejemplo a seguir, ¿no? Pero os animo a que lo hagáis dentro de vuestro sector. Seguro que en vuestro sector hay alguien que lo está haciendo mejor que la norma. A ese es el que le tenemos que poner un poco el foco, ¿no? A partir de ahí empieza un poco la escalada, ¿no? Oye, ¿cómo llegamos a esa cima que ha conseguido ese líder? Pues lo que podríamos hacer es analizar qué hace ese líder, analizar las mejores prácticas que ha puesto en marcha ese líder para conseguir estar allá arriba. Y si lo hacemos de Amazon, la conclusión es muy sencilla. Ellos han aplicado algo que se llama personalización mejor que nadie y lo llevan haciendo desde hace tantos años. Gracias a esa personalización, pues han llegado a conseguir que el 35% de sus purchases sean gracias a esa personalización, gracias a esos algoritmos que han creado dentro de su propia empresa, ¿no? Por tanto, ya sabemos que la pista tiene que venir por ahí, pero hablar de personalización es algo como muy etéreo, ¿no? ¿Qué significa personalización? Al final ya sabéis que personalización es como adaptar promociones, producto, carrito, checkout a las preferencias de vuestros usuarios para maximizar pues, las compras, ¿sí? Imaginemos que, siguiendo esa recomendación que es seguir las mejores prácticas, nosotros hiciéramos un análisis de todo lo que hace Amazon para acomodar cada uno de esos elementos a los usuarios. Nos podríamos tirar un año solo interactuando con la página para ver qué hace, cómo lo hace, cuándo lo hace, para quién lo hace. La buena noticia es que este análisis, que a priori parece bastante tedioso porque el número de test simultáneos que puede llegar a realizar este gigante es inmenso, es que este informe y este análisis ya está hecho y se ha llevado a cabo poniendo como foco todos estos puntos, como os decía, el checkout, a nivel de promoción, a nivel de incentivos, de loyalty, y lo tenéis en este libro resumido. Este libro que lo ha hecho el equipo de Dynamic Yield y que os podéis descargar mediante el link que os paso a continuación, ¿sí? dynamicyield.com/Amazon. Allí podéis descargar el libro que yo tengo ahora mismo al lado mío. No me veis, pero tengo el formato físico, ¿sí? Con el que vais a poder seguir todas esas prácticas que estábamos comentando ahora, ¿no? Por tanto, ya sabemos, hemos identificado el líder, hemos identificado qué prácticas de éxito ha puesto en marcha. ¿Qué nos hace falta? Bueno, pues nos hace falta, para llegar a la cima, el material necesario. Al final necesitamos una tecnología. Ante esta pregunta, nosotros desde Metriplica hicimos el ejercicio de ver todas las herramientas del mercado y apostamos por Dynamic Yield
por una sencilla razón. Primero, que Gartner la escogió como líder durante 2 años seguidos, como la empresa que mejor lo sabe hacer a nivel de personalización, y eso ya fue la garantía suficiente. Pero también sabemos, y ese sería el cuarto punto, la cuarta recomendación, que si tú no tienes el Sherpa idóneo para que te conduzca la tecnología, para que te conduzca hasta la cima, no vas a poder llegar. De ahí que la parte humana también es esencial. Por eso el equipo de Amigil es el que nos dio más garantías por su cercanía a la hora de ayudarnos a nosotros como partners, pero evidentemente de cara a cliente está todo el equipo de Metriplica, que digamos también nos ayudaría a llegar a esa cima, ¿no? Aquí, como veis, después de trabajar en remoto, ya hacemos esos hangouts masivos, esos Zoom masivos, y las 90 personas que conforman pues, la Metriplica Viablue, pues en 20 países pues, están por vosotros para ayudaros en esa guía para llegar hasta la cima, ¿no? La última recomendación sería una muy sencilla, ¿sí? Sería una que viene desde hace muchos siglos promulgando un señor que tenéis aquí delante, ¿no? Es decir, no dejen que te cuenten las cosas, incluso leerlo no es suficiente, lo importante es aplicar todo esto. Por mucho que tengas el ejemplo, por mucho que tengas las mejores prácticas, por mucho que tengas alguien que te ayude, coge todas esas ideas y trata de adaptarlas a tu caso concreto, ¿sí? Y precisamente de eso va el webinar de hoy. De lo que va es de mostraros casos de uso que nosotros hemos hecho para cada uno de nuestros clientes, para que veáis cómo adaptar ideas que podían venir de líderes como Amazon a casos concretos, a problemáticas concretas, para realmente adaptarnos a los usuarios de esos clientes. En este caso, Fernando Gabarrón será por parte de Metriplica el que liderará esta parte, y finalmente tendremos un Q&A en el que trataremos todas vuestras preguntas. Como comentaba al inicio Ander, podéis pararnos cuando queráis, pero lo ideal es que las concentremos en el Q&A para que posiblemente muchas de esas preguntas se vayan respondiendo a medida que Fernando pues, vaya comentando los casos. Así que le cedo la palabra a Fernando y yo un poquito haré de maestro de ceremonias pasando slides. Ese es el gran trabajo que tengo hoy. Así que os animo a que quedéis pendientes porque ahora sí que viene lo que tiene más valor. Fernando, todo tuyo. Hola, espero que se me oiga bien. Buenos días a todos y gracias por encontrar el tiempo para venir hoy a este webinar. Y lo que voy a hacer ahora es presentarles algunas ideas y algunos casos de uso de cosas que se pueden hacer con Dynamic Yield, sobre todo para que les sirva de inspiración ante la situación que estamos viviendo de cosas que podrían aplicar en sus sitios, ¿no? Todas las ideas he intentado que estén un poco relacionadas con lo que estamos viviendo ahora. Y como les comento, la idea es un poco que encuentren alguna inspiración para resolver problemas que seguro que están sufriendo. Y lo primero que voy a hacer es explicar pues, en qué situación estamos. Básicamente lo que nos encontramos es que está todo, absolutamente todo cerrado, aunque ahora se está empezando a abrir, hasta hace unas pocas semanas estaba todo cerrado. Y los usuarios básicamente lo que están teniendo que hacer es usar Internet para hacer todas las compras, ¿no? Entonces, bueno, hay empresas que van muy bien, como Amazon, que tiene sus beneficios disparados, y otras, como por ejemplo Primark, pues que no tenía o no estaba preparado para vender a través de Internet, que lo está pasando bastante mal. También lo que vemos es que los usuarios han cambiado en cuanto a pautas de compras, es decir, a qué productos compran, ¿no? Ahora parece que todos somos pasteleros y además, pues que todos somos runners. El otro día me contaba un amigo que en su vida había visto a tanta gente haciendo ejercicio, ¿no? Y eso, bueno, tiene resultados diversos.
Internet está lleno de cómo debería ser y cómo ha quedado, y luego, pues bueno, pues las consultas ahora se están inundando de gente que no ha hecho ejercicio en su vida, se ha puesto a hacer ejercicio ahora y aparecen lesiones, ¿no? Y en cuanto a las web, por poner contexto, pues lo primero que han tenido que hacer es explicar a sus usuarios cuál es su situación en esta nueva situación, ¿no? Si hay webs, por ejemplo, turismo, viajes, etcétera, que lo están pasando mal y tienen que decir que está todo cerrado, y otros, pues que tienen que simplemente indicar cuáles son aquellos procesos que siguen para que los envíos sean seguros, indicar que siguen funcionando, etcétera. También han tenido que adaptarse a ver cómo la demanda de ciertos productos pues se dispara, ¿no? Y tienen que dar alternativas ante esa demanda y esa falta de existencia. Y también adaptar su web, porque hay funcionalidades que ya no tienen sentido, o hasta hace unas pocas semanas pues ya no tenían sentido, ¿no? Por ejemplo, el ver disponibilidad en tienda cuando está todo cerrado, ¿no? Versus, por ejemplo, el poner la opción de enviar para regalo, que ahora que la gente tiene mucho tiempo libre, pues hay muchas compras que se hacen para regalar, y por lo que hemos estado viendo, eso está funcionando muy bien, ¿no? Otro problema que enfrentan los sitios es el hecho de ser capaces de enviar un producto a tiempo, ¿no? Ahora el poder entregarlo el mismo día o al día siguiente es un activo. Y este es un ejemplo. Quise hacer una compra el día 6 y la entrega que me daban era el día 15, ¿no? Con lo cual es un disparate, y directamente pues me fui a otro. El Corte Inglés, Amazon, etcétera, pues al final lo que han conseguido es que gracias a esa logística que tenían preparada, pues tienen un activo súper importante porque pueden entregarte pedidos prácticamente al día siguiente, ¿no? Y el reto que creo que vamos a tener en los próximos meses es mantener a todos esos usuarios nuevos que estamos adquiriendo. Yo que tengo acceso a los datos de Google Analytics de muchos clientes, veo que los usuarios nuevos están disparados, también la tasa de rebote. Y yo creo que esto para los próximos meses pues dará para otro webinar, es decir, cómo conseguimos mantener a todos esos usuarios nuevos que nos están llegando, y que cuando esto vuelva a la normalidad, espero que pronto, pues seguramente se irán. Entonces, bueno, habrá que ver cómo conseguimos que esos usuarios no se vayan y se queden en el sitio, ¿no? Entonces, los casos que les voy a contar ahora son casos de uso de cosas que se pueden hacer con Dynamic Yield. Voy a ir de lo más simple a lo más complicado, entre comillas. Y el primer caso es básicamente adaptar los contenidos al interés que tiene un usuario. Es decir, ahora lo que estamos viendo es muchísimos usuarios nuevos que llegan a la web y tenemos que ser capaces de entregarles contenido relevante lo antes posible, ¿no? Si ahora la gente tiene mucho tiempo libre, como decía, y bueno, cuando un contenido pues no es relevante, directamente pues me voy a otro sitio para intentar buscarlo. O si no soy capaz de encontrar algo que necesito de manera rápida, tengo otros muchos sitios que me lo pueden dar, ¿no? Entonces, aquí el reto está en ser capaces de dar ese contenido relevante en cuanto el usuario entra. Y la aproximación que usa Decathlon, si pasas a la siguiente slide, Enrique. Decathlon en su página web tiene varias secciones en su home, y esas son secciones que se pueden personalizar. Entonces, cuando un usuario entra por primera vez, lo que ves es un bloque que pone nuestras colecciones, que son aquellas categorías que ellos han identificado que son las más demandadas en estos momentos. Y en la parte inferior tienen un recomendador con una serie de productos que es lo que más se está vendiendo en ese momento, ¿no? Y lo que ellos hacen es que cuando un usuario navega y empieza a dar información sobre qué es lo que le gusta, adaptan esos contenidos para que muestre categorías relacionadas con esa afinidad que te está indicando el usuario. Por ejemplo, en el caso izquierdo lo que tengo son el bloque por defecto que te muestra cuando entras, pero a la que yo navego, y ya se puede intuir por dónde navegué, él ya me adapta todos estos contenidos para que me muestre aquellas categorías que son relevantes con respecto a lo que he hecho en la web. A mí, afinidad. Dynamic Yield es capaz de identificar qué es lo que me gusta y qué características tienen aquellos productos por los que yo miro o que yo agrego al carrito, etcétera, y en base a eso puedo utilizarlo para personalizar áreas de la home, ¿no? Entonces, pues me están personalizando toda la parte de nuevas colecciones, y
el recomendador, los productos que me está mostrando se me adaptan para que sean similares a los que yo necesito o que sean aquellos productos con las características a las que yo soy afín. Y eso es una estrategia que se llama afinidad y esto pues te lo hace él solo. O sea, tú le dices quiero aplicar este recomendador y cuando tengas afinidad, los productos que me muestres que sean afines a lo que yo sé de un usuario. Y eso es lo que hace en la parte inferior. ¿Vale? El otro caso que les quería enseñar es dar una alternativa a los productos agotados. Lo que nos estamos encontrando es que hay varios sitios que tienen los productos más demandados agotados, obviamente, porque como les contaba antes, pues las pautas de los usuarios han cambiado completamente en estos días. Ahora todos estamos buscando cosas que hacer en casa y como les dije, pues todos pasteleros o todos practicamos yoga o todos hacemos fitness, etcétera, ¿no? Harina de fuerza. Exacto. Entonces, si pasamos a la página siguiente, lo que vemos es que pues hay algunos comercios en el que, bueno, ante búsquedas de, por ejemplo, harina fuerza, que es como el producto estrella después del papel higiénico, si busco harina fuerza, pues hay webs que directamente no me dan resultados porque no tienen disponibles, o por ejemplo, en este caso, otro súper en el que intento comprar galletas y básicamente lo que sucede es que me dice que no existe el producto. Si clicas, Enrique. Vale, pues me da el producto temporalmente agotado y directamente tampoco me da ninguna opción, ¿no? Entonces, el caso que les quería mostrar es el de una web que se llama Osner, que viene a ser como el Decathlon en Suiza. Y básicamente ellos han hecho muchísimas acciones, hicieron un webinar que es súper bueno y básicamente contaban todo lo que habían hecho. Y entre ellas, lo que planteaban es qué hacer cuando un producto está agotado, cómo consigo que un usuario no se vaya, ¿no? Entonces ellos fueron directos, dijeron, bueno, como tengo un producto agotado y es probable que se me vaya, lo que voy a hacer es meter un recomendador en la parte de arriba del todo. Es decir, como ven, han puesto un recomendador en la parte superior, que lo ves sí o sí, en vez de en la parte inferior, que es donde se suele poner. Y lo que han hecho ha sido usar una estrategia de similar a, es decir, los productos que se están viendo, Dynamic Yield identifica cuál es el producto que estoy visualizando, extrae sus características y es capaz de buscar productos parecidos en tu inventario. Y lo que hace es que te los coloca en la parte superior, ¿no? Con eso lo que consigues es que ante un producto agotado le está dando una serie de alternativas a un usuario, con lo cual es menos probable que se vaya. Ellos comentaban que les había ido súper bien en este caso. Y lo más interesante aquí, como les digo, es el hecho de que fueron directos. Es decir, ellos testearon además el ponerlo arriba versus ponerlo abajo, que lo puedes hacer también dentro de la propia tool. Y lo que les salió es que ponerlo arriba les daba muchísimo más revenue que ponerlo abajo, ¿no? Y por eso pues lo tienen aquí destacado. El siguiente caso de uso, bueno, esto es una cosa que seguramente muchos habrán hecho ya, pero me pareció interesante, y es el hecho que ellos identificaron que muchos usuarios buscaban directamente actividades para hacer en casa, etcétera, ¿no? Entonces ellos en vez de mandarlos a la home y decirle, bueno, aquí tienes la home, búscate un poco la vida para encontrar productos, ellos lo que han hecho ha sido preparar una landing que la han construido todo con Dynamic Yield y básicamente lo que han hecho, pasa a la siguiente, Enrique. Lo que han hecho ha sido crear una serie de bloques de recomendación, que son todos estos bloques que tenemos aquí, que cuando un usuario entra, lo que te está mostrando son aquellas categorías que ellos han identificado como las más populares y dentro de cada recomendador están los productos que más se demandan dentro de cada categoría. Y lo interesante aquí es que cuando el usuario empieza a navegar por una categoría concreta, estos recomendadores se me van adaptando en base a lo que el usuario visualiza. Dynamic Yield identifica de nuevo a qué es un usuario afín, o sea, cuáles son aquellos productos que le gustan, y él cambia todos estos recomendadores para que haya aquellos productos. Y lo que estaban contando además es que tenían pensado cambiar el orden. Es decir, si un usuario es más afín a pesas que al yoga, pues lo que harían sería mover ese recomendador en la parte de arriba y bajar el de yoga. Esto de nuevo a ellos me estaban contando que había tenido muchísimo éxito y que tenía muchísima conversión con esta landing, ¿no? Lo bueno es que se puede hacer todo desde Dynamic Yield
y que se pueda adaptar a los gustos de un usuario. O sea, al final lo que hacemos es crear varias versiones de esta página y en base a la afinidad de un usuario le voy a mostrar una versión u otra versión de esta landing. El siguiente caso, y aquí entramos quizás en los casos un poco más complejos, pero más interesantes también, es, ahora tenemos un problema y es que todas las tiendas están cerradas, ¿no? Y hay un papel fundamental que hacía el empleado, que era el de preguntar a un cliente qué es lo que necesitaba. Y en base a esas necesidades, orientarle por los productos que tenían, ¿no? Eso en el mundo online pues no existe, no hay un empleado que te pueda ayudar y lo que están viendo muchas tiendas o muchos e-commerce es que los usuarios online se quedan en productos básicos, ¿no? El caso de Elf, por ejemplo, es una tienda que vende cosméticos y lo que ellos se dan cuenta es que la sección de skincare, que tiene muchísimos productos, es bastante complicado saber qué es lo que tienes que comprar, porque, como les digo, tienen muchísimos productos y los usuarios no saben exactamente cuál es el que tienen que usar, ¿no? En una tienda física, pues hay un empleado que te va guiando, en una tienda online, pues no lo tienen. Y lo que ellos planteaban es cómo podemos simular ese empleado en el entorno online, cómo podemos trasladar todo ese conocimiento que extrae el empleado de la tienda física a la parte online. Y como ellos lo están planteando es con una encuesta. Entonces, cuando un usuario entra a la parte de skincare, ¿alguien quiere hablar? No. Vale, pues cuando un usuario entra a la parte del skincare, el skincare tiene como varias fases, varios niveles de madurez y para saber en qué nivel estás, pues te plantean esta encuesta en el que vas respondiendo, o sea, vas diciendo pues tu edad, tipo de piel, cuál es tu preocupación, etcétera. Y una vez que acabas todo este proceso, básicamente lo que están haciendo es meterte en un segmento. Si estás en el segmento de usuarios maduros a nivel de tratamiento, estás empezando, tienes estas preocupaciones, etcétera. Y si pasas la slide, Enrique, básicamente lo que te hacen es generar una recomendación personalizada en base a tus respuestas, ¿no? Entonces, con esas preguntas te identifican, ven en qué nivel estarías y qué es lo que necesitas, y lo que te hacen es meterte en un segmento y crean un recomendador para cada segmento. Entonces, pues te muestran todas esas recomendaciones personalizadas. Otro ejemplo es el de Urban Outfitters, que básicamente se dan cuenta de que tiene muchísima ropa en la sección mujer y ahora actualmente lo que se busca es un tipo de ropa que sea como más cómodo para estar en casa, ¿no? No tanto para salir, porque tampoco hay mucha opción. Entonces ellos lo que identifican es que los clientes tienen dificultad para poder encontrar esa ropa específica para estar en casa y como lo plantean es con un cuestionario de nuevo. Entonces ellos tienen ese cuestionario en el que te sale esta chica, empieza el cuestionario y si pasas ahí, creo que puedes darle al vídeo. Básicamente este es el ejemplo del cuestionario en el que tienes unas preguntas que te van diciendo cosas como cuál es la actividad que quieres hacer, incluso la planta que te describe, etc. Es como un juego, ¿no? Tú lo vas respondiendo y en base a esas respuestas ellos te van clasificando, te van metiendo en una audiencia concreta. Y esa audiencia, por detrás lo que hace es que pregunta a Dynamic Yield por ciertos productos. Si estás en la audiencia de usuarios que quieren estar todo el día tirados en la cama sin hacer nada, pues fíltrame o tráeme aquellos productos para esto. Si quieres hacer deporte, pues aquellos productos que son para hacer deporte. Por ejemplo, yo aquí puse que quería estar en la cama todo el día, etcétera, y me saca productos para relax. Si yo pongo productos o que me interesa hacer yoga, etcétera, pues me saca productos para hacer ejercicio, etcétera. Y es una manera que ellos han encontrado para poder trasladar todo ese conocimiento offline a la parte online. La siguiente caso, bueno, este es un caso que es realmente chulo y lo he querido meter porque liga con ese caso, con ese problema que yo creo que vamos a tener, que es cómo retener usuarios. Es parecido al de Elf, es decir, Sephora se da cuenta de que
si bien en el mundo offline el empleado guía a los usuarios en cuanto a tratamiento de piel, a los tratamientos de piel, al skincare, pues lo guían los productos que tiene que comprar. En el mundo online, ellos ven que los usuarios se quedan en el nivel básico. Si pasamos a la siguiente diapo, básicamente ellos lo que se dan cuenta es que en su mente el skincare o los tratamientos para la piel tienen como varios niveles en cuanto a la madurez de un usuario. Y lo que se dan cuenta es que si bien, como dije, en el mundo offline el empleado guía al usuario entre los distintos niveles, en el mundo online lo que les pasa es que todo el mundo se les queda en el nivel 1, o que la mayoría se les queda en el nivel 1 porque no saben cómo escoger los otros niveles. Si pasas la... ¿Vale? ¿Cuál es el problema aquí? Pues que obviamente el valor está en los niveles superiores, porque son productos más caros, y para ellos son productos que les crean mucha más fidelidad que simplemente un jabón limpiador, ¿no? Entonces, como ellos lo plantean, es crean un juego, gamifican todo ese proceso de comprar productos para la cara, ¿no? O para el skincare. Entonces, ¿cómo lo gamifican? Bueno, gamificar, para los que no les suele el término, es usar elementos de los juegos en actividades o procesos que no son juegos, ¿no? Con eso lo que consigue es que un usuario pues se motive y que se lo pase bien para hacer una actividad. Y ellos usan pues 3 elementos. Uno son niveles, es decir, ellos establecen que hay 3 niveles. Cada uno de esos niveles tiene unas misiones que tienes que hacer para poder pasar al otro nivel. Y una vez que vas completando misiones, pues te van dando premios. Obviamente, cuando el nivel es más alto, pues los premios son mejores. Y eso hace que un usuario quiera ir cumpliendo misiones para poder pasar el nivel, ¿no? Misiones son cualquier cosa, es decir, no tiene por qué ser comprar productos, sino también puede ser descargar una app, puede ser leer una guía que te explique cómo tienes que cuidarte la piel, etc. Y con esto lo que consiguen es educar a un usuario en cómo tiene que cuidarse la piel y por tanto conseguir que avance en ese proceso, ¿no? Entonces ellos usaron Dynamic Yield para, por un lado, presentar o destacar ese Skin Loft, que es ese juego que ellos tenían. Crearon una página con las facts que explicaban cómo funcionaba, etc. Y si pasamos a la siguiente, Enrique. Y además crearon una landing, una landing en el que una vez que entrabas tenías un área personal que se te adaptaba a tu nivel. Entonces tenían una parte superior donde tenías un recomendador con los productos que te tocaban para tu nivel y que tenías que adquirir para pasar o para cumplir esas misiones, con las guías que tenías que leerte para pasar de nivel también, y todo esto adaptado. Es decir, en base a lo que... en qué nivel estabas, pues te iban adaptando cada uno de estos contenidos, ¿no? ¿Qué es lo que consiguieron? Si pasamos a la siguiente. Vale. ¿Cómo hicieron esto? Pues básicamente lo que hizo Dynamil, bueno, lo que hizo Sephora, pasa al anterior un momentito, Enrique, fue crear audiencias por todos esos niveles. ¿Puedes ir ahí? Vale. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Pues crearon audiencias para cada nivel posible y para cada audiencia personalizaron ese contenido del espacio personal. Entonces, en función de en qué punto estabas, pues te adaptaban el recomendador, las guías, los contenidos, etc. Y lo más interesante también es que lo compartieron con sus apps. Con lo cual, si tú estabas en el nivel 3 en desktop, también estabas en el nivel 3 en la app, cuando tú entrabas por la app, ¿no? Entonces crearon una experiencia omnicanal en el que independientemente de cómo entrabas, tú seguías con ese juego. Además, lo que ellos hicieron fue probar diferentes versiones para cada elemento, es decir, Dynamic Yield permite que tú puedas jugar o puedas hacer test A/B con los distintos elementos que quieres personalizar, con lo cual ellos probaron las formas de presentar recomendadores, formas de presentar guías, y al final pues se quedaron con lo que mejor funcionaba, ¿no? O sea, no es solo gamificar, personalizar, sino además testear cada uno de esos elementos.
Y los resultados que ellos presentaban pues eran bastante espectaculares, en el sentido de que habían conseguido distribuir el tráfico y hacer que esos usuarios online adquirieran mucha más madurez gracias a este juego. Y además consiguieron el que volviesen, es decir, fidelizarlos para que continuamente volviesen al sitio, ya que querían mantener ese nivel y esas recompensas que habían ido adquiriendo. Y sobre todo también consiguieron el que el precio medio del carro subiera gracias a que compraban productos de mucho más valor y adicionalmente que fueran mucho más fieles, porque a la que compras productos de mucho más valor y más avanzados, siempre vas a querer esa marca en vez de otras marcas, con lo cual pues se hicieron fiel a Sephora. Y el último caso ya, y ya se acaba esto porque veo que estamos ya a tope con el tiempo, es el del chat online. Básicamente esto es Osner también, y me parece interesante este caso, aunque no es complicado, por lo que ello implica. Es decir, ellos se dieron cuenta de que iban a tener que cerrar todas las tiendas físicas, iban a tener que echar a muchísima gente, y lo que hicieron fue activar un chat online para ayudar a esos usuarios que no estaban acostumbrados a hacer compras online a hacer la compra, ¿no? Incluso ellos planteaban hacer video chat. Y lo que consiguieron con esto es que usuarios tradicionalmente de tienda física hicieran una compra lo más parecido posible en el mundo online y no tener que echar a los empleados. Muchísimos empleados acabaron estando detrás de ese chat online, ¿no? Y básicamente estos son todos los casos que quería presentar. Bueno, espero que les hayan servido, que les haya dado inspiración. Y ahora, si tienen alguna pregunta, pues aprovechen. Muchas gracias, Fer, súper interesante. Como os digo, ahora estamos, tanto Ander, Fernando como yo mismo, para responder las preguntas que nos hagáis. Evidentemente también por email, si os parece más adecuado, pero para eso estamos. No sé si durante la exposición ha habido alguna otra pregunta que hayamos recogido por ahí en el chat. Y mira, yo quería preguntar qué diferencia hay entre Dynamic Yield y una herramienta como de testing como puede ser Optimize. Ander, ¿quieres responder tú o respondo? Bueno, yo obviamente tengo un sesgo, pero evidentemente en general entre una herramienta de testing como puede ser Optimize, Google Optimize o cualquier herramienta de testing puro o un motor de personalización, la diferencia es una herramienta de testing está muy centrada en tests que comienzan y acaban, en un test A/B que tú haces, tú creas y tú generas. O sea, lo que llamamos CRO clásico. Una herramienta de personalización al final está diseñada para hacer ese testing, pero también para crear contenidos que cambiarán en tiempo real por usuario y por contexto. Digamos, no es un test que empieza y acaba, sino es como en el caso de Sephora, es una página gamificada, o es en el caso de MediaMarkt una home que muestra más o menos widgets de recomendaciones o algoritmos en base al usuario, y son decisiones que puede tomar el motor de personalización en base a parámetros que hemos definido y nos puede sugerir tests o la creación de test o subtest de cero. O sea, la diferencia básicamente es que un motor de personalización y básicamente Dynamic Yield te va a sugerir eso y tiene lo que llamamos personalización en tiempo real. Campañas que tú creas y trabajan por sí solas. Mientras que una herramienta de testing funciona mucho más en ese tipo de tests que comienzan y acaban, que pueden ser desde contenido a UX. Vale, yo tenía otra duda. ¿La personalización y las audiencias que creamos se hacen en base a unas cookies o siempre está orientado a un login, un email, o de qué manera hace el acordarse la app del paso en el que ha quedado en la web? Claramente es en base a cookies, ya sean de first party o third party cookies, y también en base a local storage. Luego, la mayoría de usuarios con los que trabajamos suelen ser usuarios anónimos, usuarios que han venido, han realizado ciertas acciones, en los que Dynamic Yield empieza a crear un perfil por cada usuario, aunque no esté logueado o identificado, y una vez que el usuario se loguea,
Dynamic Yield siempre va a usar esa información también retroactiva y la va a unir a cualquier, digamos, perfil que ya tuviéramos en CRM de ese usuario. Luego, al final, lo que nos va a crear va a ser un perfil enriquecido de ese usuario para poder personalizar de la manera más eficiente posible. Lo que también merece la pena tener en cuenta es que, por una parte, está lo que hace la personalización del usuario, o sea, el perfil de afinidad o la predicción de qué va a querer ese usuario. Y por otra parte está el contexto. Al final, una herramienta como Dynamic Yield nos va a servir para darnos cuenta de que a veces el contexto es tan importante como lo que sabemos de ese usuario. No sé, por ejemplo, para dar un ejemplo, Dynamic Yield personaliza los menús digitales de todos los MacAutos en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Australia, como parte de la empresa. Cuando viene un coche, básicamente enseña el producto adecuado a cada comprador. Y ese menú no es un test, sino que es un test continuo que se está utilizando. Entonces, tan importante es lo que ha comprado el usuario antes como el momento del día o el tiempo que hace en el que el usuario viene. Si hace más calor o menos calor. Si el usuario viene el martes a las 8 de la mañana o el viernes a las 7 de la tarde, básicamente el sistema pondera qué es más importante por cada tipo de usuario. Qué interesante. Sí, esa fue una de las características que nos atrajo de Dynamic Yield por parte de Metriplica, que es que puede hacer de motor de personalización independientemente de si la información o el usuario viene por el mundo on y off. Por tanto, cuanta más información mejor, y así podemos adaptar mucho mejor el producto, la oferta, la promoción, etc. Así que creemos que esta es la tendencia que tiene que tener todo este tipo de herramientas. Incluso nosotros también a nivel de análisis, también ahora englobamos tanto on como off. Porque el usuario está interactuando constantemente con esos dos ámbitos. Así que la personalización también tendría que tener esa característica. Y Dynamic Yield pues lo hace posible. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, por mi parte sería mencionar que Dynamic Yield evidentemente es un producto que se puede adaptar a muchos verticales. Luego, lo más interesante siempre suele ser mostrar un demo mucho más personalizado. Digamos, si estáis pensando en quizás adquirir algo o en avanzar en la transformación digital, en mostrando, digamos, el contenido adecuado a cada usuario, lo que siempre recomendaríamos es un demo en el que podríamos enseñaros, digamos, para vuestro vertical e incluso para vuestra página, que es lo que nuestro equipo de estrategia recomendaría hacer como primeras acciones. Digamos, un tipo de casos de uso como los que hemos enseñado, pero mucho más adaptados o relevantes a lo que estéis haciendo o sean vuestros objetivos a medio plazo. Eso también es lo que he intentado comentaros yo en la primera parte y con menos valor de la presentación. Y es precisamente ya no es copiar las mejores prácticas de los líderes, sino es inspirarse para tú adaptar esos casos a tus usuarios concretos. Y eso es lo que sí te puede hacer diferenciar y ser líder. No basta solo con copiar, hay que aportar y hay que adaptar. Los usuarios que se te acercan a ti no son los mismos que se acercan a Amazon. Por eso sus prácticas son diferentes, deben serlo. Pero evidentemente nos podemos inspirar y todo lo que Fernando os ha contado son esas adaptaciones que ya habéis visto. Pues el caso de Sephora la verdad es de aplaudir porque han llegado a ese conocimiento y complejidad, pues que con la ayuda de una buena tecnología y un buen equipo al lado, pues se puede conseguir, ¿no? Pero se pueden llegar a otros ejemplos pues más sencillos, pero siempre adaptados a tu caso concreto. Perfecto. Bueno, cualquier otro tipo de pregunta o cualquier otra, digamos, nota, podéis escribir directamente a cualquiera de nosotros. Y lo que siempre recomendaría es, ante la duda, tener, digamos, una sesión más individualizada de media hora sobre lo que podríamos hacer o sobre cualquier, digamos, objetivo que tuvierais para ver si hubiera, digamos, un match con lo que puede hacer Dynamic Yield y su tecnología. De acuerdo. Fenomenal. Pues agradeceros la atención y seguir pendientes. Haremos más seminarios de este tipo con más casos y ojalá sacando de manifiesto vuestros casos de éxito. Así que gracias a todos y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias.